Vamos a comenzar. Seguramente se van a sumar algunas personas más, pero vamos a empezar ya porque ya estamos en la hora. Bueno, como sale ahí escrito, mi nombre es Pablo Valladares, soy el director del instituto y quisimos hacer esta workshop para difundir parte del sistema, profundizar también, hacer un trabajo de introducción, pero más completo y profundo posible, con respecto a todas las personas que estén interesadas, motivadas por este apasionante sistema que es el Enneagrama, ¿sí? Voy a hacer una breve reseña porque me preguntan muchas veces y ahí voy a entrar a los detalles. El Enneagrama en su origen antiguo tiene siglos, ¿sí? Los sufíes, que son la escuela sufí, que transmitió también parte del conocimiento del Enneagrama, que esa escuela tiene por lo menos unos 3000 años, dicen, de antigüedad, hablan de que el Enneagrama es mucho más antiguo. De hecho, el origen del Enneagrama es místico, en realidad se habla de que fue entregado como un conocimiento superior. Así que se enseñó por muchos siglos esta disciplina desde un punto de vista místico con respecto a leyes universales, la ley de 3, ley de 7, la ley de 1, etc. Y esa visión que se hizo de alguna manera un poco hermética muchas veces porque se hacía en escuelas muy particulares, que se seleccionaban a las personas, así que eran grupos pequeños a lo largo de varios años, siglos en este caso. Posteriormente vuelve a aparecer el Enneagrama con fuerza a través de la figura de Gurdjieff y su escuela que se llamó Cuarto Camino. Esta escuela de Gurdjieff, este personaje, George Gurdjieff, de origen armenio, él estuvo en contacto con estas escuelas antiguas y transmitió a partir de ahí también el conocimiento del Enneagrama y otras disciplinas más. Y a todo ese conjunto de disciplinas que transmitió lo llamó Cuarto Camino, y tuvo sus respectivos alumnos destacados, Ouspensky, Nichols, Salzman, etc. Después el Enneagrama pasó algunos años y apareció nuevamente, descrito sobre todo en Sudamérica por la figura de un boliviano, Óscar Ichazo. Y Óscar Ichazo transmitía y hacía conferencias en distintas partes del mundo, principalmente en Sudamérica. Y fundó lo que él llamó la Escuela Arica. El nombre se debe a que se hizo en la ciudad del norte de Chile que se llama Arica. Y ahí formó lo que fue la base después del Instituto Arica, que después él trasladó a Los Ángeles, a gran parte de Estados Unidos. En esa escuela Arica fue importante, todavía sigue existiendo la escuela Arica, de hecho yo tengo contacto con mucha gente de ahí. En esa escuela se formaron en un año personajes importantes para el Enneagrama desde el punto de vista de la psicología del Enneagrama. Uno de los más famosos es Claudio Naranjo, el chileno Claudio Naranjo, que difundió después las enseñanzas que tuvo en el grupo Arica a través de una escuela que él formó que se llama SAT, ¿sí? Y como en ese grupo que estuvo Claudio Naranjo, estuvieron como cerca de 50 personas, según lo que se dice, gente vinculada al área religiosa, jesuitas, gente vinculada al área científica de distintos países, psicólogos, psiquiatras, etc. Se generó una difusión con distintos enfoques de lo que es el Enneagrama. Principalmente focalizado un tema lo que se le llamó después el Enneagrama de la personalidad, o sea, descripciones más bien del área psicológica, caracterológica, tipologías, ¿sí? Eso fue muy fuerte, eso fue en los años 70 en adelante. Entonces, de alguna manera podemos decir que el origen del Enneagrama en lo antiguo tiene que ver con elementos místicos y que después se volcó en los años 70 como un enfoque más bien del área psicológica. Siempre el Enneagrama tuvo un estudio del ser humano profundo, también estudios psicológicos, por supuesto. Pero estas tipologías que se lograron después en los años 70, con la figura de Ichazo a través del protoanálisis que llamó él, y después de Claudio Naranjo, con sus primeros libros, hizo una difusión muy grande, sobre todo en Sudamérica, en España, en Estados Unidos, de lo que mucha gente conoce como Enneagrama. O sea, el Enneagrama y las tipologías, los eneatipos que se llaman. Y ahí surgieron muchas teorías psicológicas encima, o sea, se fueron poniendo encima, como los subtipos, o líneas de integración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos es un recorrido que ha tenido el Enneagrama con muchos enfoques. Así que vamos a explorarlos de alguna manera lo más cercano posible a eso. Entonces,
tomando lo esencial de lo que tiene que ver con las escuelas antiguas que hablaban de eneagrama, podemos decir que el enfoque del eneagrama tiene que ver con dos elementos clave. En las escuelas antiguas se hablaba de que traíamos una esencia, que es parte del ser. ¿Sí? Esto desconocido y tan amplio, también difundido en tantas escuelas, el ser, se puede asociar también a la palabra espíritu. Incluso podríamos asociarlo al concepto de mente del budismo, a pesar que los budistas dirían que ellos no creen en el espíritu, pero sí creen que en la mente reencarna. Entonces hay un símil también en eso. Entonces aparecen las figuras o escuelas antiguas el elemento este de la esencia, el ser, asociada a lo espíritu. Perdón, alguien me está escribiendo que no puede entrar, no sé por qué. Perdón, denme un segundito porque está complicada esta persona, voy a ver si la puedo ayudar. Ahí sí, espero que ahora sí pueda entrar. Le reenvié el link, disculpen, ya para que no se quedara afuera. Bueno, entonces aparece en la figura, en el origen del eneagrama, dos elementos. Uno es la esencia, el ser, ¿sí? Y otra es la personalidad, el yo condicionado, el falso yo, etcétera, que formaría después en el lenguaje del eneagrama lo que llamamos la personalidad, incluso el carácter, decía. O sea, en su libro Claudio Naranjo igualó ambos conceptos, o sea, igualó carácter con personalidad y eneatipo. Si bien en sus orígenes son un poco diferentes, se igualó de esa manera. Y desde ahí se habla actualmente, de las tipologías se habla como una cosa igual. El ego también como lenguaje, ¿sí? Cuando se habla de ego también se ha asociado a eso. Lo importante es distinguir esos dos elementos, que en el eneagrama en su origen antiguo está lo que es la esencia y personalidad, y otro es, eso es. Entonces, en la esencia estaría el elemento que traemos, algo que traemos, potencialidades, ciertas capacidades de desarrollo. Esa idea o concepto de esencia puede tener un símil en la astrología, por ejemplo. Cuando la astrología habla de una esencia, también tiene ese elemento, o en otras escuelas, ¿sí? Algo que traemos antes de nacer, podríamos decir. Y lo que se conforma después es lo que llamamos personalidad, ¿sí? Esta personalidad es una forma adaptativa al mundo. Naranjo decía pseudo-adaptativa, ¿sí? Decía la personalidad o carácter una forma pseudo-adaptativa, o sea, como una especie de apariencia, intentar adaptarse, ¿sí? Sobrevivir en algunos casos. Y toma elementos del entorno, ¿sí? Toma elementos de la cultura, de la religión, qué sé yo. Por eso es que en el condicionamiento humano hay elementos sociológicos, antropológicos, bueno, religiosos, por supuesto, genética. La genética también es un condicionante. El lenguaje, la época en que nací, si nací hombre o mujer, la raza que tuve, todo eso es condicionante, ¿sí? Condicionamiento en el sentido de que son factores o discursos externos que nos están presentando una forma de ser. Nos dicen, esos discursos externos, lo antropológico, cultural, religioso, etcétera, nos dice, de esta manera debemos ser. Hay un discurso externo al cual nos enfrentamos todos y todas. Ya a veces nosotros adherimos inconscientemente a este discurso y por lo tanto cumplimos el discurso. Somos lo que el discurso dice. O sea, en algo muy simple como ser hombres de esta manera y ser mujeres de esta manera, es vestirse de una manera, es hablar de una manera, es pensar, sentir de una manera, ¿sí? Entonces, eso es parte del condicionamiento, ¿sí? No es un determinante, pero sí es muy poderoso, ¿sí? No es lo mismo nacer no sé, en una tribu en el Amazonas que nacer en el Tíbet, o nacer en la India, en una de las castas, o nacer en Nueva York. Los condicionantes cambian, el lenguaje cambia, hasta el clima, todos esos factores que no podemos comprender porque son muy complejos, son factores que van moldeando los aspectos de la personalidad. ¿Y qué podríamos decir que hace la esencia? La esencia se trata de adaptar a los factores condicionantes y lograr la mejor solución. La esencia intenta adaptarse a los fenómenos de su condicionamiento. Por supuesto, nuestra familia, para empezar, nuestro entorno cultural, el país en que nacemos, vamos a una escuela, que es todo. Entonces, todos esos factores, nuestra esencia se está tratando de adaptar.
Y esa forma de adaptación implica perder elementos también, sacrificar algunos elementos para, en algunos casos, sobrevivir. ¿Sí? El fenómeno en las escuelas antiguas del eneagrama se explica a través de lo que se denomina impresiones. Se habla de que recibimos impresiones, información externa, en lo mental, en lo emocional, en lo sensorial, en lo corporal. Todas esas son impresiones. El alimento que consumimos son impresiones. El aire que respiro son impresiones. La energía del sol que recibo. Todas esas son impresiones o información y que un aspecto nuestro de nuestro ser las modula a través de lo que se denominan los centros del ser. Hay un centro intelectual, un centro emocional, un centro motriz, un centro interior o instintivo, un centro sexual y dos centros superiores. Y cada uno de ellos recibe la información del exterior y las procesa. Voy a ponerlo en términos más simples. Por ejemplo, digo a veces una semilla de café. ¿Sí? Puedo tener una experiencia intelectual sobre la semilla de café. ¿Sí? Esa es la información, ¿sí? La impresión, la semilla de café. Si alguien tiene conocimiento sobre el café, puede tener asociaciones intelectuales con respecto a la semilla de café, dónde se cultiva, de dónde nace, de la familia de qué planta es, etcétera, etcétera, etcétera. Información intelectual. También hay otra información que puedo tener sobre la semilla de café desde lo sensorial. Cómo el tacto, cómo se siente el tacto, cómo después huele el café, ¿sí? Cómo se muele también el café, la sensación del sabor, mi paladar del café. Entonces son otras impresiones y asociaciones distintas con respecto a la semilla del café. Puedo crear asociaciones emocionales con respecto a la semilla del café o al café, pensando en que, no sé, mi abuelita, que quiero tanto, le encanta tomar café, así que cuando voy a su casa, su cocina huele a café. Así que el café también me trae un recuerdo emocional de mi abuelita que yo quiero. O sea, cada impresión que recibimos desde la vida uterina tiene asociaciones particulares y personales únicas. Y puede tener asociaciones mentales, como decían esto del café, emocionales, sensoriales, motrices, etc. También si digo, por ejemplo, madre, también la palabra madre o concepto de idea de madre aparece un montón de asociaciones mentales, emocionales. Alguien podría decir, mi madre que quiero tanto. Alguien, mi madre que no me agrada. Entonces, cada una de estas impresiones las vamos recibiendo en cada uno de los centros y esas se llaman funciones. Tenemos una función intelectual, una función emocional, una función motriz, una función interior o instintiva. La función intelectual es la que está vinculada al pensamiento, racionalización, ordenar ideas. ¿Sí? La emocional, fenómenos emocionales, ¿sí? Impresiones emocionales, sentimientos, emociones. Lo motrices tiene que ver con lo que aprendemos, a caminar, a hablar, y la función interior o instintiva gobierna todo el funcionamiento interno del organismo. Esas son las 4 funciones básicas que están. Eso es parte de la enseñanza antigua del eneagrama, muy, muy extenso. Pero voy a dejar dicho lo de las funciones para que entendamos también cuando se asocian los eneatipos y la psicología de los eneatipos o las tríadas, cómo se conectan a estas funciones. Podríamos decir desde este punto de vista que hay eneatipos que están más orientados hacia el pensamiento, otros eneatipos están más orientados hacia las emociones y sentimientos, y otros eneatipos están más orientados a lo corporal, sensorial. Y eso tiene que ver con que están orientados a ciertas funciones. ¿Sí? Y claro, a veces cuando uno se polariza en una función, la función mental no comprende la función emocional o corporal. Si alguien se polariza en la función corporal sensorial, a veces deja en bajo nivel la función emocional e intelectual. O si alguien está muy polarizado en la función emocional, también puede perder de vista la función intelectual y la función motriz, sensorial. La idea es generar una visión más integral, o sea, que podamos percibir la realidad, las impresiones desde todo este aspecto, desde lo intelectual, emocional, sensorial, motriz, etc. Ahí tendríamos una visión más acabada, dirían las escuelas antiguas del eneagrama, más profunda, no parcializada. Sí, Francisco. Me imagino que pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Quería hacerte una consulta, Pablo.
mencionaste recién que la función instintiva sería como la que tendría más poder en la relación con las otras funciones que mencionaste. No necesariamente. Ahora, el nombre que viene desde la escuela antigua instintiva a mí no me gusta mucho, porque hay personas que estudian el cuerpo, que tengo los talleres médicos, qué sé yo, pues les hablo de lo instintivo, o biólogos lo asocian a funciones básicas instintivas, genéticas, etc. En realidad yo trato de decirle, le cambié el nombre con el permiso de la escuela antigua y le hago la función interior. La función interior es la que gobierna todo el funcionamiento interno del organismo. El funcionamiento del ADN, el sistema nervioso, el funcionamiento del PAC, de todos los órganos y de todos los sistemas y su relación. Entonces, no es que sea más importante que las demás. Así cada una de las funciones, la función intelectual también es muy compleja, tiene varias partes. El centro intelectual es como otro cuerpo, y el centro emocional también es otro cuerpo con un montón de funciones, y el centro motriz también. El centro motriz pertenece al cuerpo también, pero es el funcionamiento externo del cuerpo. El movimiento, el espacio, el movimiento en el espacio, el aprender a caminar, todo lo que no es innato pertenece a lo motriz. En lo motriz está lo innato, nazco de fábrica, digamos, con eso. En cambio, en lo motriz tengo que aprender a caminar, a hablar, aprender a andar en bicicleta, a conducir un automóvil, hacer en práctica de un deporte, tocar guitarra, todo lo que tiene que ver con el espacio en movimiento afuera, que es una función extraordinaria. A veces uno toma, no sé, yo le digo a alguien toma una naranja, alguien dice, ¿quieres naranja? Sí, y uno se la tira, a 2 metros y parece algo tan básico. Y cuando yo tengo amigos que trabajan en robótica y me dicen que se demoraron, no sé, 6 años en que un robot pudiera tomar algo y tirar una pelota a 1 metro exacta. Y tuvieron que hacer logaritmos de presión, de gravedad, de ángulo, de fuerza. Y para nosotros es una función elemental, tomar algo y lanzarlo. Entonces, la función motriz es extraordinaria también y con todas sus partes. Entonces, ninguna de las funciones, o de parte, las funciones son parte de los centros, ninguno es más importante que el otro, están interrelacionados. De ahí viene el elemento, por ejemplo, del centro emocional con el cuerpo, con respecto a lo que se estudia en la bioenergética, Lowen, Reich y todos los demás, la biodecodificación, claro, las emociones, el centro emocional afectando al centro instintivo. También el centro intelectual puede afectar al centro instintivo y el motriz también. Cada uno de los centros también está conectado energéticamente, así que se pueden afectar uno a otro. Poniendo un ejemplo, si me enfermo, el centro instintivo interior baja su energía y afecta a todos los demás. Nadie, si yo estoy muy enfermo en cama, con fiebre, terciana, qué sé yo, no vendría un compañero de trabajo a traerme un informe. Oye, termina el informe. Entonces uno dice, ¿por qué estoy afectado en lo intelectual también? Uno asume que porque el cuerpo está dañado, el centro baja la energía. Lo mismo que si tengo una impresión emocional muy potente, tuve un problema emocional y como que se me baja la energía del centro emocional y afecta a los demás centros. Lo único que quiero es decir, no, quiero tirarme en una cama, en un sofá, quiero descansar, me duele la cabeza, ¿sí? Hay tensión, se me inflama el colon, qué sé yo. Entonces el concepto de somatización lleva a un nivel muy amplio. Entonces, los centros son algo muy, muy interesante y todas las funciones de los centros y las partes, eso se enseña en la escuela antigua del Enneagrama, esto que viene de siglos, que no tiende a enseñarse porque se desconoce, sobre todo en las escuelas más bien focalizadas en la personalidad en general, me he encontrado, ¿sí? Pero vamos a buscar esa conexión. Obviamente son muy, muy amplios, pero en esta workshop quiero igual dejar las bases, ¿sí? Para que ustedes también después investiguen. Eso, en líneas generales. Entonces, lo que podríamos decir que tienen que verificarlo, que casi funciona como teoría del conocimiento también. El tema de las impresiones, y ustedes lo pueden verificar. Recibimos impresiones, información externa, el aire, la energía, un contenido mental, una idea, ¿no? Una idea política, religiosa, es una impresión, dice una cosa, ¿sí? Hay un discurso de eso, y yo creo asociaciones en base. Muchas veces adherimos de manera inconsciente. En general, la función intelectual, emocional y todas las funciones están como, en la parte básica, están como grabando. Yo no puedo parar mis pensamientos. La función básica intelectual no la puedo parar. Traten de parar sus pensamientos durante un día. Es imposible, ¿no? Siguen, está funcionando. Esa es la idea. Es como una especie de grabadora que está recibiendo impresiones y generando asociaciones y almacenándolas en sus memorias, la memoria del centro intelectual. La función emocional también. Estoy sintiendo todo el día. No puedo parar de sentir mis emociones o sentimientos. De hecho, se gatillan de manera como patrón de respuesta frente a estímulos externos. Veo un perrito chico ahí abandonado y digo, ¡ay, qué pena! ¿Cómo la gente? O me puede dar rabia o pena. ¿Cómo la gente abandona a los perritos? Qué irresponsable.
Claro, recibo estímulo y la función se activa, se gatillan estados emocionales, ¿no? Estados interiores, sin que yo lo planifique. Simplemente es una respuesta automática. Y eso tiene que ver con las memorias de las funciones de los centros. Patrones de respuesta. Alguien me dice, oye, la Revolución Francesa, y si yo estudié eso, inmediatamente viene el archivo de la Revolución Francesa. Sí, claro, fue en el año tanto, fueron tantos tipos, qué sé yo, etc. Entonces, vamos almacenando en las memorias de los centros las impresiones que vamos recibiendo y se van almacenando de manera, podríamos decir, inconsciente, que en contenidos interiores y después a veces no tenemos acceso a eso, pero están presentes y a veces necesitan un estímulo para que se gatillen, imagínense. Eso es importante. Lo otro que creo que es sumamente importante es diferenciar el concepto de conciencia. En la psicología tradicional, el concepto de conciencia, pensemos, psicología tradicional tiene muy pocos años, 100 años tendrá, desde Freud, pensemos en adelante, está en pañales la psicología, tiene muy poco tiempo, comparada con otras ramas o escuelas, que algunas tienen siglos. La psicología tiene pocos años. Entonces, por eso es que han surgido tantas fracciones de la psicología y siguen profundizando. Ahora con la neurociencia se ha seguido trabajando más. Bueno, el punto es que la psicología moderna, de eso que estamos hablando, estableció como en líneas generales como dos fenómenos. Decía, tenemos un estado de conciencia, como cuando nos levantamos en la mañana, me ducho, voy a trabajar, hablo con mis amigos, etc. Y un estado de inconsciencia o elementos inconscientes. Esa es la famosa imagen del iceberg, ¿no? Que es una punta que estamos conscientes y un montón, un pedazo del iceberg más grande o de hielo sumergido que es la parte inconsciente. Y ahí hay grandes estudios desde Freud, Carl Jung y otros más con respecto a cuáles serían esos contenidos del inconsciente. En Carl Jung aparecieron arquetipos, y la gran madre, el ánima y el ánimus, la parte femenina o masculina, interna, la sombra, etc. Grandes investigadores y terapeutas han tratado de descubrir cuáles son esos contenidos inconscientes, asumiendo que existe una conciencia, como la punta del iceberg, permanente. ¿Ya? Entonces, eso habla de la psicología tradicional. Perdón, se está sumando gente un poco atrasada. Ahora, las escuelas antiguas del Enneagrama dirían que eso es falso. No existe una conciencia permanente ni una inconsciencia permanente. No existe una punta de iceberg que esté constante. A ese estado de cuando nos despertamos, las escuelas del Enneagrama antiguo lo llaman estado de vigilia, que es un estado casi de sueño. ¿Sí? Se habla de que el ser humano está dormido, que está inconsciente, y eso, el estado de vigilia, es un grado un poco más alto de ese mismo estado de dormido o dormida. Entonces dirían, el ser humano no está despierto, no está consciente. Y entonces uno le preguntaría, ¿qué sería estar consciente? ¿Qué es para estas escuelas estar consciente? Estar consciente, dirían, es estar en contacto con las funciones y todos mis centros a la vez. O sea, darme cuenta de la función mental, cómo se está generando, la función emocional al mismo tiempo, la función motriz, la función interior, instintiva. Todo el funcionamiento y además estar dándome cuenta de lo que me sucede afuera, de las impresiones que estoy recibiendo. O sea, estar o pudiendo observarme a mí mismo interiormente y exteriormente y ver la dinámica que se produce constantemente. Eso sería estar, para esta escuela, estar despierto, estar consciente. Entonces uno dice, en realidad, no estoy así siempre. Uno va de repente rápido a comprar al supermercado y no está en un estado de observación. Y ahí aparece la base de este estudio de estas escuelas que dicen, para lograr esto, para lograr la conciencia, entendiendo que estamos dormidos o semidormidos, dormidas, debemos hacer un trabajo de autoobservación, la observación de sí. Testigo, el yo observante, en distintas escuelas tiene muchos nombres. Es un trabajo en que podemos observar aspectos de la mecanicidad de los centros y de sus funciones. Por lo tanto, primero tenemos que conocer las funciones y los centros para saber qué estamos observando. Y una vez que pueda observar eso y reconocer esos aspectos, cómo se dinamizan, así como puedo en mi cuerpo saber que me duele un brazo o el codo o que tengo una molestia en el estómago, o sea, precisar el fenómeno, sentir los latidos de mi corazón, la respiración, etc. Así en cada uno de los centros y sus funciones, distinguir cada uno, qué está operando en ese minuto, en qué estados interiores estoy de cada uno de los centros y funciones.
Y para eso, por supuesto, tengo que tener una experiencia al respecto, aparte de un conocimiento. Entonces, para estas escuelas del enneagrama antiguo, eso sería estar despierto, estar en estado de observación, lo que después trasuntan en lo que se habla del yo presente, el aquí y ahora, del Zen, del Tao, de la disciplina que ustedes quieran, ¿sí? El estar presente. Lo único real es eso. Entonces, cuando estoy en observación de sí, estoy anclado, ¿no?, en el presente, enraizado, dirían los chamanes, qué sé yo, en la tierra, con todo, con la naturaleza, el entorno. Entonces, las escuelas antiguas dirían el ser humano no está en ese estado permanente. Algunos ni siquiera están, no conocen ni siquiera qué es ese estado. Algunas personas han tenido algún tipo de experiencia de esto, o muchas veces a través de algún tipo de práctica, no sé, la meditación u otras, entrar en ese estado, pero tampoco es un estado permanente. Por eso es que hablan de que la conciencia no es un estado permanente, es un estado con fluctuaciones. A veces estamos en un nivel más alto de nuestra propia conciencia y a veces más bajo. Entonces, no hay algo permanente. Los contenidos inconscientes tampoco son una cosa permanente inconsciente, ni tampoco este estado como de vigilia. Pasamos de un lado a otro. Los contenidos interiores también se dinamizan. Entonces, tomando un poco los estudios que hay actuales del enneagrama y tomando un poco las tipologías que nos pueden ser útiles, podemos ver que hay aspectos inconscientes que a través de este mapa de descripción, desde este mapa más antiguo hasta los más modernos, nos puede entregar una guía para el trabajo del autoconocimiento. Para alcanzar el autoconocimiento, primero tengo que hacer un trabajo de observación de sí, observación de mí. Y después ese trabajo de observación me lleva a lo que podríamos decir el estudio de mí mismo. Somos seres complejos, o sea, ya desde el punto de vista orgánico. Tengo amigos que estudian en estos laboratorios el tema de neurociencia, están años con el tema del cerebro, maravillados, pero maravillados de su complejidad. Entonces, orgánicamente somos muy complejos y en otras áreas también. Y eso que todavía no he puesto el tema del ser y la esencia, que ya es otra dimensión también. Entonces, somos seres complejos en muchas dimensiones, ¿sí? Entonces, no es fácil, llegar al trabajo de autoconocimiento. El autoconocimiento no es algo que yo logro. Y por la complejidad de lo que soy una especie de microuniverso, y más encima estoy dinámico adentro, se están dinamizando los elementos. Yo no soy, ustedes no son los mismos, las mismas que eran cuando tenían 5 o 7 años. Se ha dinamizado el fenómeno a través de la experiencia, a través de nuevos conocimientos, etc. O nuevas prácticas, se han movilizado internamente, se han evolucionado, desarrollado ciertos aspectos. Entonces, el autoconocimiento no es algo que se logre en un tiempo como presente. Lo que puedo observar ahora puede ser que no sea lo mismo que observo en 5 años más o en 10 años más. Hay muchos cambios que pueden suceder. Así que sería un error conceptual decir, yo he hecho un trabajo de autoconocimiento, ya me conozco a mí mismo, a mí misma. Eso sería absurdo, ¿sí? Porque uno se va dinamizando. Y más encima se hace un trabajo interior, las dinámicas interiores o el despliegue o evolución podría ser muy amplio en 10 años. Así que no veríamos lo mismo. Entonces, eso primero. Entonces, el estudio de sí implica darnos cuenta de eso, que siempre tenemos que estarnos observando, porque se van generando dinámicas internas nuevas, ¿sí? Hoy tengo que leerme como un libro nuevo, que constantemente va cambiando, que se crean nuevas hojas, ¿sí? Nuevos capítulos. Eso es muy importante. Entonces, la observación de sí implica observar un fenómeno interno, estados interiores dinámicos, no es una cosa estática. También es importante como concepto de las escuelas antiguas el tema de la no identificación. La palabra identificación, como todas las palabras, por supuesto las palabras no son objetivas, siempre son subjetivas, están llenas de asociaciones personales, pero intentando precisar. La palabra identificación, como es usado en este sistema antiguo, no es el mismo que se utiliza en el lenguaje actual. Uno dice, yo me identifico con tal equipo de fútbol, y parece algo positivo, ¿sí? O me identifico con tal idea, con tal partido político, etc. No tiene la misma connotación. La palabra identificación en este sistema antiguo es perderme en las cosas. Yo dejo de ser quien soy y me transformo en el fenómeno, en la cosa, en el estado emocional, o en un objeto, o en una idea.
se contrae mi expresión, la expresión de mi ser, que es una dinámica tan amplia, se contrae una idea. Es como decir, yo soy chileno, ¿sí? Y por supuesto, se fragmenta la realidad, porque en la medida que soy chileno, ya no soy de otros países. Y por lo tanto, además, le estoy dando un valor agregado a eso, significancia y valor. Ser chileno es más valioso que ser otra cosa, ¿no? Ser madre, me puedo identificar con cualquier cosa. Ser hombre, ser mujer, le asigno un valor y eso fragmenta la realidad, porque la realidad es total, integral, y en la medida que yo la fragmento, entro en crisis. El conflicto es la fragmentación. Y ahí aparecen, claro, conceptos objeto-sujeto, etcétera, que la filosofía y la psicología también ha profundizado. Pero eso es parte de la fragmentación. Entonces, podríamos decir a través de las funciones que vimos, tenemos pensamientos, ¿no? Ideas, pensamientos desde la función intelectual, del centro intelectual. Eso es lo que hace el centro intelectual. Categoriza, analiza, ordena, compara. Lo hace sin que nosotros le digamos que lo haga. Lo está haciendo, es parte de la función. Podemos decir entonces que tenemos ideas, pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos. Es una función. Tengo sentimientos y emociones. Todos, como los seres humanos, tenemos sentimientos y emociones hacia personas, objetos, mi gato, mi perro, mi padre, mi madre, o qué sé yo, lo que ustedes quieran. Tenemos sentimientos y emociones. Es una de las funciones del centro emocional. Yo no soy mis sentimientos y emociones. Tengo mis sentidos, ¿sí? Percepciones, vista, olfato, tacto, etc. Yo no soy mis funciones orgánicas. Y tampoco soy las funciones internas de mi organismo. Tengo el funcionamiento de mi sistema nervioso, del páncreas, intestino. No se nos ocurriría identificarnos con la función intestinal. ¿Sí? Sería como ridículo. ¿Cómo estás hoy día? No muy bien, porque siento un poco demasiado movimiento intestinal, así que no ando muy bien hoy día, no ando de buen ánimo. Sería como raro, ¿no? Pero si nos identificamos con pensamientos y emociones, eso nos parece natural y es igual de absurdo incluso. Eso es identificación, no darme cuenta de la diferencia entre las funciones. Mi conciencia no se da cuenta que son funciones. Y de hecho mis pensamientos pueden cambiar en 5 años más. Pablo, ¿cuáles serían esas escuelas antiguas a las que alude Sofía? Sí, lo que pasa es que aparecen muchas. Cuando digo escuelas antiguas, es la suma de todas las escuelas místicas en realidad. Si vemos las escuelas místicas en el planeta, vamos a ver que en sus raíces los conceptos son, si no iguales, muy parecidos. Se habla de las escuelas místicas, de todos lados. A eso me refiero. Se habla de lo mismo, podríamos decir, con matices, ¿no? Pero más o menos de lo mismo. Entonces, los eneatipos son una característica, un conjunto de rasgos, ¿no? Son eneatipo, personalidad y carácter. Un conjunto de rasgos mentales, emocionales, corporales, etc. Y que cada conjunto de rasgos tiene una dinámica interna con características internas particulares que lo definen. Tiene sentido como un rompecabezas, que en la medida que uno lo profundiza más, por más complejo que sea, se da cuenta que tiene que ir esa pieza, no podría ir otra. Los sistemas de defensa que tienen, las formas de pensamiento, los filtros cognitivos del eneatipo, lo que ve, lo que no puede ver, las sensaciones internas emocionales. Entonces ahí vemos un elemento de identificación. Digamos, cada persona cree ser su personalidad. Yo soy, bueno, así soy yo, así pienso y siento, diría alguien. Eso es identificación. La identificación, la subjetividad tan valorada es identificación, es fragmentación, es inconsciencia. Eso sé que es más complejo verlo. Porque ¿cómo abandonar algo? Parece que abandonar, por ejemplo, sí, yo valoro mucho la justicia. Tú dices, eso es identificación, con una idea, con concepto. Tú no eres la justicia. Entonces parece que abandonar el vínculo valórico con respecto a ese concepto sería dejar de ser justo o justa. Entonces como que ya no me importa, y no tiene que ver con eso. Siempre recomiendo mirar las cosas desde una visión más holística, más amplia, más generales por último. ¿Sí? Porque si uno dice, somos todos seres humanos,
inmediatamente eso anula como premisa otras. Sí, Romina, si no veo, sí, Romina. Hola Pablo. Hola, Romina. Entonces tiene que ver mucho también con cuando estamos como fragmentando esta realidad, tiene que ver mucho con nuestros gustos y nuestras preferencias, más que el identificarnos tiene que ver como con nuestros gustos, nuestras preferencias o con lo que nosotros nos hace sentido. ¿Eso? Claro, tiene que ver, como hablamos al principio, recibimos impresiones y asociaciones desde nuestra infancia y se crearon asociaciones e impresiones, prejuicios, axiomas internos que nosotros no vemos. No vemos. O sea, por ejemplo, un padre que le dice a un hijo o hija, ten cuidado con los perros en la calle que muerden. Una vez me mordió un perro y casi me mató. Estoy generando una fijación, una idea falsa, porque no todos los perros andan matando a los niños en la calle, genera una fijación, una distorsión cognitiva asociada a estados emocionales, miedo, angustia. Entonces, mi hijo o hija sale, este hijo o hija sale a la calle, este niño o niña, y ve un perro y se paraliza, se angustia. No es algo que ese niño o niña eligió, fue introyectado a través de estas impresiones, en este caso lanzada por este padre. Entonces, hay muchos contenidos internos que funcionan de esa manera, asociaciones que desconocemos de los elementos psíquicos internos. Y eso es lo complejo. Hay un montón de elementos psíquicos internos o asociaciones que no conocemos hasta que se gatillan. Hay personas que, no sé, a los 40, 50 años, de repente reciben una impresión análoga a eso que nunca habían tenido y se aterran y no saben por qué se aterraron. Entonces, pues, me aterré, dicen. No podía ni moverme. Claro, porque esa impresión fue grabada, es buena la palabra, grabada quizá a los 7 años. Por ejemplo, me contaban en un curso que hacía que una persona tenía un sobrino y que ellos vivían creo que en Venezuela, y hubo un aluvión cerca de la casa de ellos y murió mucha gente. Y creo que, no sé si su padre o su madre murió también. Y este niño tenía como 5 años. Y eso. Y después lo olvidó. Y como a los 30 años estaban todos juntos en un lugar, cerca de una montaña, y hubo una especie de derrumbe. Y a él le vino una crisis de pánico. Y no sabía por qué. Así, cayó en una crisis de pánico, una angustia tremenda. Así, casi pierde la conciencia y no sabía por qué. Y trataba de explicarlo. Y ahí su tío le dijo después, él no se acordaba. Me dijo, es que tú cuando tenías como 5 o menos años, hubo un aluvión en tal parte y tuviste esta experiencia. O sea, se aterró, entonces no sabía por qué, si era un pequeño derrumbe que estaba incluso lejos de donde estaban. Entonces, se gatilla, sí. Entonces, creamos asociaciones en la infancia que no recordamos, voy a ponerlo claramente. En las escuelas antiguas, a propósito, dirían que el ser humano no se recuerda a sí mismo. Entonces, si nosotros desde 1 a 10 años prácticamente no recordamos nada. Si ustedes hacen un chequeo de 1 a 10 años, no recuerdan nada, todo es casi vago y muchos años están perdidos ahí. Y nos parece muy normal, claro. La mayoría no recordamos de 1 a 10 años, dirían todos o todas. El punto que esta escuela decía, no recuerdan porque estaban dormidos, estaban inconscientes. Ahora, que uno esté inconsciente o dormido, no dejó de recibir impresiones y asociaciones que se almacenaron en mis memorias y que se van a responder. La palabra gatillar es como el gatillo que se tira hacia atrás y responde, un patrón de respuesta. Estas impresiones crean asociaciones y se almacenan en las memorias y después funcionan como patrones de respuesta automáticos. ¿Sí? Alguien me dice algo, yo inmediatamente salto así. Alguien me hace una crítica, por ejemplo, si tengo un poco asociaciones en base a la crítica, ¿no? Y alguien me dice, oye Pablo, yo no estoy de acuerdo con lo que te... Inmediatamente uno reacciona, a ver, ¿por qué no estás de acuerdo? Bueno, asunto tuyo, qué sé yo, y reacciono mal a veces. Bueno, pero no te enojes, Pablo, qué sé yo. Bueno, si no me quería enojar. Entonces, tenemos un montón de patrones de respuesta automáticos, porque se ha almacenado en nuestras memorias de cada uno de los centros un montón de información y asociaciones que desconocemos que están ahí, por la complejidad. Yo digo, no sé, una analogía, como un computador que uno abre una carpeta y dice padre, la pinche se abren subcarpetas y en cada carpeta hay asociaciones emocionales, mentales, de la historia con mi padre, etcétera, lo bueno y lo malo, hasta sensaciones del olor del perfume que usaba mi padre, físicamente del color de pelo que tenía, etcétera. Imagínense
todas las impresiones y asociaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. O sea, un computador queda chico, entonces no podemos, al estado de vigilia, acceder a toda esa información en un minuto. Por eso es que podemos decir que el ser humano en realidad funciona o responde más bien por axiomas inconscientes internos. Axiomas son afirmaciones que ya tengo internas como preaprobadas. Ya, eso es cierto para mí. Se dispara, se activa, se dice en México, claro, sí, se dispara. Muy bien. Un gatillo que uno dispara y salta el gatillo, responde automáticamente. Entonces, si ustedes han hecho un trabajo de autoobservación, se darán cuenta que muchas veces uno reacciona y dice, perdón, reaccioné mal. Como que no quise en realidad, no quería, pero no me pude contener. Ahí hubo un patrón de respuesta, una asociación involucrada con eso, como el miedo que le generó a este hombre adulto, que era montañista, un pequeño derrumbe que hubo al lado. Y él no entendía por qué. Y su tío le tuvo que decir, es que tú sufriste una experiencia traumática con respecto a... Y pensamos que no te había afectado, pero ahora dimos cuenta que sí, ¿sí? Y a los ojos de los otros parece desproporcionado. Claro, afuera se ve como desproporcionado. Uno debe saber que estos patrones de respuesta funcionan justamente porque salen de contexto o desproporcionado. Me parece una respuesta, una ira, o respondo demasiado duro a algo, y cuando el contexto no era eso, ¿sí? Entonces, constantemente tenemos estos patrones de respuesta. Es porque se ha almacenado mucha memoria, muchos contenidos internos. Esos contenidos forman parte de la personalidad, de la estructura de los eneatipos, en conjunto de rasgos, así que se imaginarán lo complejo. Por supuesto que no podemos nunca verlos completamente, pero sí hay contenidos que son importantes, ¿sí? Esas impresiones y asociaciones dolorosas que conforman mi memoria pertenecen a la sombra que denomina Jung. A ver, no exactamente, porque el tema concepto doloroso o no, vamos a ir ahí. Digamos que las impresiones son neutras. Todas las impresiones que recibimos son neutras. Cada una de nosotros le asigna significado y valor. Para algunas personas ciertas cosas, cierta impresión no vale nada. Y para otros, sí. Entonces ahí uno se da cuenta que sí, que ciertos contenidos, yo le he significado un cierto valor a eso o no. Y para otra persona eso no tiene ninguna importancia. Sí, no sé, alguien podría decir, claro, que yo cuando niño, qué sé yo, mi mamá me castigaba mucho. Y para mí eso sí fue importante, de hecho, y todavía me duele, qué sé yo, y genera cierta rencilla con mi madre. Pero otra persona dice, sí, a mí también, mi mamá me castigaba, hasta me pegaba con una correa, pero a mí me da lo mismo, no importa. Entonces uno dice, no son las mismas asociaciones que yo creé, las asociaciones con un contenido exacto. Eso pasa con los hermanos también. Pasa muchas veces que se habla, oye, pero mi padre igual era muy serio y nos castigaba. Y otro dice, no, mi padre no, nunca nos castigó, era muy amoroso. Amoroso, pero si nunca. Ya quedaron grabadas asociaciones e impresiones que pueden ser muy, muy distintas. Algunas son pagas, otras son falsas. ¿Sí? No todas las impresiones y asociaciones que tenemos son ciertas. Hay recuerdos, por ejemplo, de infancia que no son verdaderos también. Bueno, recuerdos también de no la infancia, de la adolescencia, qué sé yo. Ya, ahora con respecto a la sombra junguiana. El concepto de sombra junguiana, que lo patentó Jung como arquetipo de la sombra, el concepto de arquetipo es mucho más antiguo, de la alquimia antigua, mística, etc. Pero Jung tomó estos elementos del arquetipo, algo que se graba como un símbolo, ¿no? Y aplicó el tema de la sombra. El concepto de sombra, o el arquetipo de la sombra de Jung, tiene que ver con contenidos psíquicos internos que yo rechazo, niego o que no permito que se manifieste, porque alteraría o afectaría la imagen de mí misma o de mí mismo que tengo. Y aquí aparece un concepto que también podemos tomarlo desde lo freudiano, de Freud, inicialmente maestro de Jung. Freud hablaba del superego y el contrasuperego. El superego como una imagen idealizada. Entonces, en los eneatipos también está eso. Hay una imagen idealizada del eneatipo. Cada eneatipo tiene una imagen idealizada o una imagen negada. ¿Sí? Esto es lo bueno. La imagen idealizada está lleno de contenidos subjetivos personales del eneatipo de que eso es bueno. Y la imagen negada es lo que es malo, que por supuesto es el opuesto de esto otro.
Entonces la sombra tiene que ver con esos elementos, tiene que ver con elementos que yo rechazo, que no me permito que se manifiesten, pero que son parte de mi psique, que me parece deplorable. Entonces, puede ser, algunos cuando se habla de sombra, piensan que es algo oscuro, algo maléfico, ¿no? Como quiero matar a mi jefe o qué sé yo. No tiene que ver con eso necesariamente. Por ejemplo, en algunos eneatipos, algo sombrío es la ternura. Mostrar ternura y amor, una delicadeza, mostrar fragilidad. Para algunos eneatipos, eso es deplorable. Jamás sería un signo de debilidad para ellos. Así que rechazarían mostrar un aspecto así, ser tiernos, frágiles, amorosos, no se lo permiten. Entonces, también en la sombra, concepto de sombra, está la admiración. Todo lo que yo rechazo también es parte de la sombra, y todo lo que admiro también es parte de lo sombrío. Entonces, no necesariamente tiene que ser dolorosa la sombra, ¿sí? Porque ahí aparece en la psicología el tema del niño herido, la niña herida y todos esos elementos, ¿sí? Que no forman parte de las escuelas antiguas del enneagrama. ¿Sí? Eso es identificación, el niño o niña herida. No somos un niño o una niña herida. Alguien dice, oye, pero yo sufrí en mi infancia. Sí, muchos hemos sufrido en la infancia distintas, falta de amor, afecto, hasta brutalidad de repente. Pero no me debo identificar con parte de mi historia. Eso sigue siendo identificación. Eso quiere decir que estamos inconscientes, que hay puntos ciegos en base a eso. Por eso es que sigue doliéndome, sigo resentido, resentida con eso, con algo que me puede haber pasado a los 10 años. Dice, bueno, pero pasó algo grave, fue brutal a veces. Sí, pero yo no soy mi historia. Eso no niega que yo viví parte de mi historia, también he tenido momentos felices. ¿Sí? Entonces, la sombra es un aspecto psíquico específico. ¿Sí? En cada eneatipo tiene su propia sombra, o sea, contenidos psíquicos, mentales y emocionales que rechaza y que no se permite, porque de alguna manera atentarían o destruirían la imagen que tiene de sí misma, de sí mismo. Eso, también en los eneatipos aparece, como les decía, esta polaridad, imagen idealizada, imagen negada, y aparece un concepto que también está en el enneagrama de los sufíes, las pasiones y las fijaciones. También aparecía en Claudio Naranjo, y Chazo también las mencionaba, por mencionar algunos. ¿Qué son estas pasiones y fijaciones? Las fijaciones tienen que ver con elementos, podríamos decir, más bien mental. Podemos decir que las fijaciones son ideas falsas con respecto a mí misma, a mí mismo y al mundo. Errores cognitivos, falacias, distorsiones cognitivas. Todos los eneatipos, las estructuras de personalidad tienen estos errores cognitivos. Estas distorsiones cognitivas que se las denominó fijaciones. Y como forman parte de eso, como fijación es algo como fijación, ¿no? Se vuelve compulsiva después la fijación. ¿Sí? ¿Y qué es la pasión? La pasión es justamente como un impulso que vemos, un impulso que nos lleva, que tiene un matiz emocional. La sombra también tiene un matiz emocional. Un matiz emocional con respecto a algo. De alguna manera, disfruto estar ahí. Por ejemplo, un eneatipo 8 una vez decía, yo me di cuenta, dijo este eneatipo 8, que disfruto cuando me da rabia, cuando me enojo, porque siento que me da poder la rabia, los demás me temen. Siento el calor de la rabia en el cuerpo, siento la fuerza, y los demás siento que retroceden, que me tienen miedo. Y es adictivo, decía eso, sentirlo. Porque cada vez que veo como que alguien se empieza como a aprovechar o intentar aprovechar de mí, dejo que emerja esta ira y inmediatamente retroceden. Entonces se vuelve algo que me da poder. Siento la energía de mi cuerpo, siento la musculatura, la fuerza que me da eso. Entonces las pasiones tienen que ver con eso, puedes dar objetos, emociones, pensamientos, algo que se me vuelve adictivo. Por ejemplo, los eneatipos 4, curiosamente, que puede sonar un poco bizarro, sienten pasión por el dolor, por el sufrimiento. Han ennoblecido el sufrimiento. Para ellos el sufrimiento es algo placentero,
como decía alguien, como un gato que está herido y que está en un rincón lamiéndose las heridas, como que uno ve casi un placer en lamerse las heridas. Entonces es muy común que los 4 ocurra eso. Vamos después a ver por qué, porque sucede que se identifiquen tanto con el dolor como algo bueno, o algo glorioso incluso. Entonces, la pasión tiene que ver con eso, con una especie de estado emocional impulsivo que me lanza algo y se vuelve como adictivo sentir eso. Me siento bien estando en ese lugar, no me doy ni cuenta, como que tiene un sabor eso, una sensación que se vuelve después compulsiva, quiero volver ahí como una especie de droga, quiero sentir eso nuevamente. Entonces aparece el concepto en cada eneatipo, fijaciones y pasiones. También anoté lo que veríamos un poco el rasgo principal. El rasgo principal tiene que ver con una enseñanza que se hacía de esta escuela antigua del Eneagrama, que se llama emociones negativas. Las emociones negativas, a pesar de que se llaman emociones negativas, tienen un componente mental y un componente emocional. ¿Sí? Entonces, la emoción negativa principal de cada eneatipo es lo que se denomina rasgo principal. En estas escuelas se estudiaban, son como 20. Vamos a ver algunas, obviamente no vamos a poder verlas todas, pero para que entiendan de qué se trata. Hay una que se llama consideración interna. ¿Sí? Entonces, algunos eneatipos en particular tienen una en particular. Y se conectan con esta emoción. Y piensan y sienten desde ahí. Es muy impresionante. ¿Sí? Si yo les describo la emoción negativa, consideración interna, calza perfecto en el rompecabezas de la estructura de personalidad de ese eneatipo. Ahora volvemos nuevamente, no se olviden. Los rasgos que observo en mí, emocionales, mentales, etcétera, no soy yo. No es quien yo soy, son simplemente rasgos. No hay que identificarse con eso. Porque a veces también da un poco temor. Hay gente que dice, bueno, pero no quiero ver ciertos aspectos porque me resultan un poco oscuros o negativos. También se le ha hecho mala fama a eso, ¿no? Porque incluso en lo chamánico te dicen, bueno, tienes que sumergirte en la noche oscura del alma, enfrentar tus demonios, el sufrimiento inconsciente. Entonces, claro, si me dicen noche oscura del alma, enfrentar mis demonios y sufrimiento consciente, ¿quién querría comprar ese pasaje? ¿Quién querría ir para allá? No necesariamente, no. En la medida que puedo desidentificarme un poco, neutralizar el fenómeno, entender que los fenómenos son neutros, que de manera inconsciente yo le he dado significado y valor a eso, puedo observar el fenómeno de manera más contemplativa. Como ejercicio de la observación de sí. Si uno se queda tranquilo, no es necesario ir al Tíbet o estar en un retiro en el Himalaya, en alguna montaña con campanas tibetanas y gongs, ¿sí? para entrar en este estado de observación de sí. No es que esté bromeando a los tibetanos, de hecho tuve por historias de vida, tuve con monjes tibetanos como a los 17 años, así que tengo un respeto y un afecto. Así que a propósito de esto de campana y gong, ¿sí? Entonces, en la observación de sí, basta con que yo me siente en mi casa donde estoy y diga, a ver, voy a tratar de contemplar el flujo de mis pensamientos. Básicamente, ¿en qué estoy pensando? Hasta que logre poder contemplarlos. Una vez hay un flujo, ¿no? Tengo que ir a comprar al supermercado, estoy sin pan, qué sé yo, no se me vaya a olvidar pagar los impuestos, tengo que juntarme con mi amiga, qué sé yo. El flujo, ¿qué estoy pensando? Uno lo puede memorizar, incluso anotar. Para sorpresa de muchos y muchas, se darán cuenta que uno en el día prácticamente está pensando en lo mismo. O sea, con tres tópicos y sería todo. Uno se imagina que está pensando en grandes cosas, no. Como el flujo de los pensamientos está como en 3 cosas o en una vez. Todo el rato, todo el rato. Entonces, observar eso. Después, que tengo ya visto eso y lo puedo hasta anotar, todo el rato he estado pensando en que tengo que pasear a mi perro, ir al supermercado, juntarme con mi amiga, qué sé yo. Después, voy a la función emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿Estoy tranquilo, no? ¿Estoy angustiado? ¿Tengo miedo? ¿Cuál es la sensación que tengo en mi emoción? Hay emociones mixtas, que si a veces uno tiene, no se puede tener pena y rabia, qué sé yo. ¿Qué estoy sintiendo? Y poder también anotarlo, si es que puede uno precisarlo, más o menos. Después, puedo ver mi cuerpo, la parte externa, ¿sí? La función del centro motriz, mover las manos, sentir mi musculatura, el movimiento, el peso en el espacio,
la sensación de temperatura que existe, etcétera, etcétera. Puedo chequearlo. Y después ir a función interior y ver, no sé, los latidos de mi corazón, la respiración, cómo está, si puedo sentir algún órgano externo, volvemos al tema muscular, etcétera, relajado, si hay tensión, si hay dolor, por ejemplo, todo el fenómeno de la kinestesia, etcétera, etcétera, todo eso, y puedo chequear cómo está mi cuerpo. Ahí uno a veces se da cuenta que tiene una molestia en la rodilla que no se había dado cuenta, etcétera. O sea, a través de la observación de sí, que sería eso, estaría observando el flujo de mis pensamientos, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, la función motriz, cómo está mi cuerpo, mi musculatura, etcétera, y la función interior, los latidos de mi corazón, mi respiración, etcétera. Si logran hacer eso, se darán cuenta que esa forma en que observa, el yo observante, es contemplativa, se desidentifica de las funciones. Puedo observarme enojada, contemplarme enojado, y de alguna manera no estoy enojado, ¿sí? No me toma el enojo, no estoy enrabiado, no soy la ira, sino que siento el estado. Lo puedo observar, sentir, contemplar. Entonces la observación de sí, el yo observante, contempla los fenómenos, las funciones y lo externo e interno desde una manera neutra. Porque el yo observante pertenece a mi esencia, a mi ser, y mi esencia y ser no está conectada con las funciones mecánicas de los centros. Por eso es que en la meditación y otras disciplinas, después no es que paren los pensamientos, sino que me desconecto de la función mecánica de los pensamientos, que sigue actuando. Sigo recibiendo impresiones del entorno, no paran, solo que me conecto más con mi esencia y mi ser, y las funciones mecánicas decaen, y por eso es que ya no siento tanto el ruido mental. Entonces eso lo puede hacer uno en su casa, en la mañana, en el día, y se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Otra pregunta, ¿por qué son 9? Sí, buena pregunta. En realidad, lo que tiene que ver con las tipologías, voy a hablar de las tipologías, han sido muy distintos números. Carl Jung tiene tipologías, por ejemplo, que son 8. 8 tipos de personalidades, que tiene que ver con lo introvertido, extrovertido, sensorial, intuitivo, etc. Y 8 tipos. En este caso, como estructura de personalidad, 9. En otras escuelas, más o menos, ¿sí? Ahora, con lo que tiene que ver con el 9 en la figura del eneagrama, desde su origen místico, ya estamos hablando de otra cosa. Tiene que ver con leyes universales, la ley de 3, la ley de 7, ¿sí? Y la unidad que es el círculo. Voy a compartir una imagen para que quede más claro, entre comillas. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahí está. Entonces, en la figura del eneagrama aparece un círculo que en la escuela mística del eneagrama representa la totalidad. Para algunos, Dios, el universo, el todo, el círculo. El triángulo central es la ley de 3. Una ley de fuerzas, no vinculada como a las fuerzas de la física humana, sino que una fuerza activa, una pasiva y una neutralizante. Con estas tres fuerzas se crea todo fenómeno en el universo, se diría. Y las líneas interiores, ¿sí?, forman lo que se denomina ley de 7, sumado con el triángulo. Entonces la ley de 7 es una ley de vibración, como una escala para que sucedan fenómenos, ¿sí? Todo fenómeno tiene que pasar por un proceso de ascensión, de vibración ascendente para que se logre, si no, no se logra. Entonces, lo que tiene que ver con el 9, desde ese punto de vista místico, tiene que ver con el estudio más profundo de la figura, y ese, que lamentablemente no lo puedo ver en esta workshop todavía porque es muy extenso. ¿Sí? Eso es mucho más amplio, pero eso tiene que ver con el 9 desde ese punto de vista. Y si lo miramos desde el punto de vista de las tipologías, podrían haber sido, hay muchos de distintos números, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Se ha tratado de dar una explicación, pero en realidad con las tipologías, después de hecho,
En Naranjo patrocinó una subdivisión y surgieron 27, ¿sí? Los famosos subtipos que apareció y que en algunas escuelas se difunden, ¿sí? Entonces mucha gente habla de soy eneatipo 7 sexual, social o de... ¿sí? Es muy vago eso en realidad. Cuando alguien me pregunta qué valor tiene eso, yo encuentro que tiene cero valor. De hecho, sí lo digo seriamente. Me leí los libros de Naranjo, lo que planteaba Mario Sicora y otros más también que estudiaron con Naranjo lo plantearon, no tiene mucho fundamento. La verdad se toma una parte de la teoría instintiva, pero de manera muy vaga y creo que es bastante parcial e inexacta. Y se establecen tres subtipos por eneatipo, entonces serían 27 subtipos. Si ustedes leen toda la literatura Naranjo, se darán cuenta que no describe nunca eso, ninguno de sus libros. Ni siquiera hay una explicación razonable de lo que planteó en ese sentido. Así que eso. Y conozco, por supuesto, gente que hace el SAT y gente que ha hecho el SAT completo. Tampoco está la información. Así que no es que se entregue internamente. Es muy vago eso, pero está. Yo a veces lo menciono igual para que la gente lo conozca. Se habló de los 27 subtipos. También Rizzo Hudson en su libro de Enneagrama planteó también subtipos desde el punto de vista de las alas, ¿sí? Cada eneatipo tiene otro eneatipo al lado. Eneatipo 1, bueno, voy a volver a compartir quizá, no debería haberlo sacado, pero realmente me distrae. Bueno, cada eneatipo también tiene su eneatipo 1 al lado. El eneatipo 1 tiene un eneatipo 9 al lado y un 2. Entonces, Rizzo Hudson se llama las alas. Entonces se habla también algunas personas, yo soy eneatipo 1, otros dicen soy eneatipo 1 a la 9, o eneatipo 1 a la 2, o eneatipo 1 como más puro. Entonces también surgen como una especie de 3 subtipos desde cada eneatipo. Con una valoración un poco más vaga, pero no suficientemente sólida como para hablar de alas. De hecho, se llegó a pensar que un eneatipo 1 es una especie de híbrido entre un 9 y un 2, lo que es mucho decir porque no es cierto eso también. Vamos a profundizar de esa manera seria eso, ¿ya? Lo importante para mí inicialmente es que se entienda qué es un eneatipo y las características que encierra y las dinámicas que hay, psicodinámicas que hay ahí, y lo demás ustedes lo van a deducir por añadidura, va a tener sentido todo lo demás o no. ¿Sí? ¿Están cansados, cansadas? ¿Sigo nomás? ¿No paro? Ya. Que a veces yo hablo, ¿se podrá callar este tipo? Bueno, entonces, lo que me interesa en la workshop es que queden claras cosas basales, que es fundamental, que es la base del eneagrama, que es la división, por ejemplo, entre esencia o el ser y personalidad. Lo que no habla de eso es que no está hablando del origen del eneagrama, es como sacar a Cristo del cristianismo. Es decir, soy cristiano y no menciono a Cristo. ¿O quién es Cristo? Pero no eres cristiano. Es básicamente eso. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas escuelas de eneagrama aparece una base muy biologicista. Se divide como que el eneatipo sería un elemento biológico o genético desde este punto de vista, algo de la psicología y algo del condicionamiento cultural o social. Claro que eso es parte de eso, pero eso en el origen del eneagrama todo eso es condicionamiento. La genética, lo biológico, lo cultural, sociológico, antropológico, el lenguaje, todo eso es condicionamiento. ¿Sí? Y fuera de eso está la esencia de personalidad, o sea, la esencia que yo traigo de mi ser. Entonces es imposible entender el eneagrama profundamente si se saca la esencia de mi ser con eso. Mi esencia es la que dinamiza eso, es la que modula. Dicho en el lenguaje de Gurdjieff, cada uno de nosotros no tiene el mismo nivel de ser. Hay niveles de ser. Y cada nivel de ser tiene más o menor nivel de conciencia y de comprensión. Entonces, el nivel de ser que yo traigo, con mi esencia y mi ser, va a modular la información que recibo. Por ejemplo, si yo a un montón de niños, que ocurre, tengo amigos músicos, a sus hijos e hijas les enseñan instrumentos musicales, les enseñan a leer las partituras, les enseñan incluso música, composición, como lo hicieron con Mozart. Pero no todos a los 7 años pueden componer conciertos ni ópera a los 10 años, por más que le hayan enseñado música, instrumentos y no sé qué. Eso se explica porque el nivel de ser que traía Mozart era superior en esa área específica. O sea, él le entrega la misma información y es capaz de modularla y crear obras de una madurez enorme a los 10 años, que la mayoría no puede hacer. Niño o niña con que reciban esa información, esa formación.
Él tenía algo distinto. Entonces uno lo puede ver en los hijos o hijas, sobrinos, qué sé yo, con cierta tendencia, algunos al área física, tienen habilidades físicas mucho más dotadas, otros artísticas, tienen un impulso artístico, están pintando y dibujando y lo hacen muy bien, y a otros no les interesa esto, les interesa otros elementos, algunos son muy, digamos, buenos para las matemáticas, etcétera, para el área más científica, etcétera. Entonces ahí uno nota en la esencia lo que traen, un potencial incluso a veces bastante más desarrollado o distinto, que los distingue. O sea, no he hecho ningún test para conocer el tipo que soy. ¿Hay algún guía? No recomiendo los tests, así, claramente. Lo que pasa es que los tests, a ver, hay muchas páginas que hay test de distintos tipos. Hay el test de Rizzo-Hudson, el test de este, el test de este. ¿Sí? Hace muchos años con un amigo psicólogo revisamos todos los test de Enneagrama para ver cuál era más eficiente. Pero finalmente llegamos a la conclusión que dependía mucho de la persona que contesta el test. Hay personas que no tienen mucho trabajo de introspección, entonces dudan mucho al contestar un test, no saben. Y por otro lado, eso da que dicen, no, en un test me dio un eneatipo, en otro test otro y en otro. Y por otro lado, es básicamente que no es un trabajo de autoconocimiento. En el fondo es como un experto, experta, que hizo el test y que me va a decir qué eneatipo yo soy. Para eso, claro, yo también les puedo decir el eneatipo y aquí les va a servir. Que ustedes son eneatipos tanto. No les sirve mucho. O sea, bueno, que quiero eso para empezar a leerlo. Yo les recomiendo el proceso inverso. Profundizar sobre la herramienta e irse dando cuenta. Porque además, los eneatipos que son, estos mapas de rasgos y conjuntos, son los rasgos de la humanidad, o sea, de las características humanas en toda su dimensión. Así que no debería ni siquiera cerrarme, entre comillas, en mi propio eneatipo, que tampoco es lo que yo soy, sino que es un conjunto de rasgos. Sino que ampliarlos me va a dar una visión muy amplia, o sea, más general del ser humano en sus dimensiones distintas, ¿sí? Y que todos tienen una raíz común, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por eso es que no recomiendo los tests, porque creo que no sirven para el trabajo de autodescubrimiento. Es un camino que hay que recorrer. Es como que si quiero cocinar, y bueno, te vamos a traer 4 libros de cocina, qué sé yo. Sí, claro, puedo leer sobre cocina, pero no es lo mismo que meterme en la cocina y meter las manos en la masa, sentir el horno, qué sé yo. Entonces, eso es como experiencia vívida, ¿no? Organísmica, dirían los de la Gestalt, es súper importante. Entonces, darme cuenta de observarme. Claro, es como un llame ya, ¿sí? Me parece eso. Rápidamente sé, llame ya y me traen eso. No. Tómense su tiempo consigo mismo y trabajen y obsérvense con tranquilidad. Ya. Bueno, en la primera parte pensé hablar de estos fundamentos y después voy a hacer una descripción de los eneatipos y todo eso, lo que pueda, lo más preciso. Pretendo tomar algunos eneatipos principalmente para describirlos bien y creo que se va a comprender muy bien. En el eneagrama aparece también lo que se denominan tríadas. Han sido discutidas, qué sé yo, pero tienen su valor. ¿Sí? Tienen su valor representativo. Aquí está. Se habla que hay una tríada emocional. Entonces la podemos asociar a la función emocional, o decir de otra manera, eneatipos que se identifican con los sentimientos y emociones, ¿sí? Y esos son la triada del eneatipo 2, 3 y 4. No hay duda que estos eneatipos están más identificados con el tema de sus sentimientos y emociones, ¿sí? Orientados, podríamos decir, usando otra palabra, se orientan un poco más. Eneatipos 2, 3 y 4, que están acá, serían lo que se denomina triada emocional. De acá está el eneatipo 5, 6 y 7, lo que conocía como triada intelectual, o sea, eneatipos más orientados hacia el pensamiento. Esto no quiere decir que sean más inteligentes, ni mucho menos, sino que podríamos hablar de las funciones, se identifican más con la función intelectual que la función emocional. No es que ninguna tenga más valor que la otra, ¿sí? El eneatipo 5, 6 y 7 son de la tríada intelectual. El eneatipo 8, 9 y 1, los de ahí arriba, pertenecen a la tríada del cuerpo, tríada instintiva. Volvemos dentro de las funciones de los centros, el cuerpo, ¿sí? Identificado más con la función más sensorial, corporal, ¿sí? Entonces tendríamos 3 tríadas principales. Me parece que la descripción de las tríadas colabora en el entendimiento de las relaciones con los eneatipos y los describe bien, ¿sí? Así que yo, por eso es que la muestro así de esa manera. En cada tríada, por ejemplo, en tríada emocional hay polaridades, ¿sí? Por ejemplo, el eneatipo 2 es el más alegre de la tríada, o se manifiesta de una manera más feliz, se muestra. Y esa, digamos, estado exterior,
exteriorización de la felicidad, un estado más alegre, llamémoslo así, un eneatipo más alegre, va bajando con el eneatipo 3, que es mucho más formal, más serio, no tan alegre, aunque tiene una beta más alegre, hasta llegar a un eneatipo 4, que es lo opuesto, que es como la tristeza emocional, ¿sí? La melancolía. Entonces, ahí hay una polaridad de tantas. Por ejemplo, la polaridad de los intelectuales, el centro 5, 6 y 7. El eneatipo 7 es el más expansivo, extrovertido. Y esa cosa expansiva hacia afuera, que es el extrovertido, va bajando con el 6. Él ya no es tan expansivo, no es tan extrovertido, de hecho es introvertido, hasta llegar a un eneatipo 5, que es todo lo opuesto, retraído, o sea, es como se encierra en su caparazón, ¿sí? Desde la versión más extrovertida del pensamiento hasta la versión más introvertida y cerrada del pensamiento, podríamos también. Hay muchas polaridades, ahí lo vamos a ir viendo. La triada de arriba corporal e instintiva, el 8, 9 y 1. Dentro de las polaridades creo que es importante ver, es por ejemplo una que tiene que ver con un rasgo del pensamiento, fijación. El eneatipo 8 es como amoral o inmoral, no tiene restricciones en eso. ¿Sí? No, de hecho le molesta que haya restricciones o límites en lo moral. No tiene, la ética y eso no tiene mucho valor para el eneatipo 8. Y eso va descendiendo. Un eneatipo 9 es más neutro, como que no le importan mucho ni nada si está en un término medio, hasta llegar a un eneatipo 1 que es hipermoral. ¿Sí? Entonces, de un inmoral o amoral, podríamos decirlo, hasta llegar a la hipermoralidad. Y así, en cada tríada se muestran estas polaridades entre los eneatipos que nos están mostrando la manifestación del mismo fenómeno, ¿sí? De un lado a otro. Otra podría ser un eneatipo 8 expresa su ira, siente poder al expresar su ira, en cambio un eneatipo 1 reprime su ira porque la considera indigna, la considera pecaminosa. Entonces, cada elemento está ahí. También en los eneatipos, en las tríadas, hay un eneatipo que reprime contenidos de la tríada, otro que expresa, sobreexpresa contenidos de la tríada, y hay otro que tiene inconscientes contenidos de la tríada, no los ve, pero están presentes. A propósito de la ira, un eneatipo 8 siente y ve su ira, tiene sobreexpresada su ira. Un eneatipo, o sea, la sobreexpresa, él es el que sobreexpresa esa manifestación. El eneatipo 1 reprime la ira como algo pecaminoso. No es bueno ser iracundo, es de baja categoría, porque él tiene una altura moral y ética superior. Así que ser iracundo es de baja categoría. Pero él es un iracundo. En cambio, el eneatipo 9 no siente ira. El eneatipo 9 es muy raro que sienta ira. Tiene que pasar algo muy grave. Si no, no sabe lo que es la ira. Si uno le pregunta a un 9 qué es la ira, no sabe ni cómo se siente, ni en qué parte del cuerpo se siente. Si lo llevamos al eneatipo de la tríada 2, 3 y 4, el eneatipo, decimos, un eneatipo reprime. El eneatipo 2 reprime contenidos emocionales que afectan la imagen de sí misma que tiene o sí mismo. Ciertos contenidos emocionales los reprime. Reprimir implica de alguna manera percibirlos, ¿no? Es como a uno le dice, ya no te reprimas, ¿sí? Como que está presente pero no logra emerger totalmente. O sea, el eneatipo 2 lo percibe, siente que viene, pero no deja que fluya eso. Así que eso es reprimir, no es que sea inconsciente. En cambio, el eneatipo 3 no percibe contenidos emocionales. Por eso para muchas personas un eneatipo 3 no es un emocional, no debería estar en una tríada emocional, pero sí es un emocional. Lo que pasa es que tiene inconscientes contenidos emocionales porque son su talón de Aquiles, ¿sí? Como el miedo, por ejemplo. Y el eneatipo 4 sobreexpresa contenidos emocionales, ¿sí? Como la autovictimización, el abandono, la depresión, ¿sí? Es parte de la dinámica interna. El eneatipo 4 tiene un torbellino emocional que está expresando. Entonces, en cada tríada hay uno que reprime, otro que tiene inconscientes esos contenidos de la tríada y otro que sobreexpresa. Lo mismo lo vemos en la tríada mental. O sea, tenemos un eneatipo que reprime contenidos mentales como el eneatipo 7, ¿sí? El eneatipo 6 que no tiene conscientes contenidos mentales, por ejemplo, la inseguridad que siente sobre sí misma, sobre sí mismo, no lo ve. Piensa que el mundo es inseguro, cuando en realidad no confío en los demás, diría un 6, cuando eso es falso. En realidad en quien no confía es en sí misma.
o en sí mismo, en la estructura de personalidad. Y por otro lado, un eneatipo que sobreexpresa lo mental. Es tanto así que ahí se esconde en lo mental, en la imaginación de pensamiento, el pensamiento elucubrado. Los eneatipos 5 se vuelven incluso muchas veces como eruditos, leen cosas, qué sé yo, porque es una forma de escapar del miedo. Saber de todo para no temer nada y para salir de su sensación interna inconsciente de empobrecimiento. Por eso es que es común que los 5 tengan una biblioteca enorme en su casa y sean eruditos, Wikipedia, no les puede preguntar de cualquier cosa. Eso no es necesariamente ser sabio o sabia, pero sí saben de todo, un mecanismo de defensa. Voy a sacar un poco esto. Entonces, hay muchas dinámicas internas en el enneagrama, como ya vieron. También les puedo decir a propósito, saqué nuevamente la cosa, era para mirarlas mejor. A propósito de la sombra, el eneatipo de donde viene el vector o la flecha es los contenidos sombríos del otro eneatipo. Por ejemplo, aquí está el eneatipo 1. Esta flecha o línea, digamos que el vector, si pensamos como una flecha, viene desde el 7. O sea, desde el 7 como que sale una flecha al 1. A propósito de la pregunta de la sombra junguiana, el eneatipo 7 sería la sombra del 1. Dicho en otro lenguaje, contenidos del 7 son contenidos que el 1 rechaza. Pongamos, ¿qué contenidos del 7? El hedonismo, la transgresión, que le encanta transgredir límites al 7. El eneatipo 7 le gusta perder el control también. La euforia es todo lo que el eneatipo 1 rechaza. Jamás quisiera perder el control. El 1 es lo controlado y lo controlador. Y jamás quisiera entregarse a pasiones, a bajas pasiones, pasiones carnales, lo que para un 7 es una fiesta. O sea, invitar al 7 a una orgía es que se sacó la lotería más o menos para un 7. Y el 1 jamás iría, porque sería una cosa indigna, deplorable, pero que en realidad forman parte de sus contenidos psíquicos. Este puritano, que es el eneatipo 1. Hay un dicho de estos antiguos, no sé si de San Agustín o Tomás de Aquino, alguno de ellos que decía, detrás de todo puritano hay un depravado, un degenerado, el opuesto, ¿no? El eneatipo 1 se resiste a esos impulsos que tiene y que son sombríos y que pertenecen a los contenidos del 7. Eso es la sombra, por ejemplo, voy a tomar otro eneatipo, el 2. No dice, ¿de dónde viene el vector la flecha? Viene del 4. ¿Qué es lo que más rechaza el 2 de los contenidos del 4? Esa sensación de autovictimizarse, de sentirse como un mendigo de afecto y amor. El 2 es el orgullo. Jamás quisiera verse así. Jamás quisiera sentirse como un mendigo de amor o de aprecio o de valor. Así que rechaza todo eso, pero es parte de sus contenidos psíquicos. De hecho, en el 2 hay un complejo de inferioridad no visto. Entonces, en cada eneatipo está su sombra. El eneatipo 3, la flecha viene del 6. ¿Cuál es la sombra del 3? Haga lo que más le teme, al miedo. En todas sus variantes. Este eneatipo que se muestra tan seguro de sí mismo, como que no tiene dudas, en un aspecto inconsciente sombrío, está aterrorizado, está lleno de incertidumbre. Tiene tanto miedo el eneatipo 3 que no es capaz de mostrarse como es realmente. Así que crea una imagen de sí mismo, una pantalla, una maqueta que es la que presenta al mundo, de su miedo que tiene inconsciente. Ahora sí volví. Entonces, voy a dejar estos 10 minutos porque en la otra parte de la workshop voy a entrar a los eneatipos y a verlos uno por uno y a ver dinámicas internas. La idea mía también es que ojalá las que no sepan su eneatipo puedan descubrirlo. Voy a hablar de, por ejemplo, el tema de los eneatipos desde el punto de vista junguiano que les puede ser útil, introvertidos, extrovertidos, así que eso va a ser un poco más claro. ¿Preguntas hasta este minuto? Nos quedan unos minutos más. ¿Está todo claro? Sé que he hablado de hartas cosas, por supuesto, las voy a después apretar un poco más. Voy a darles como tips eso, un poco el tema de lo junguiano que les puede ser útil para diagnóstico o determinar.
Si tomo la cruz junguiana, que habla de intuición, pensamiento, sensorialidad y todos esos elementos, voy a ponerla acá, creo que es bastante útil porque calza, a pesar de que son 8, nos va a quedar uno afuera, vamos a hacerlo calzar. El eneatipo 1, sin duda, que es un racional extrovertido, es un eneatipo extrovertido y racional. Alguien dice, ojo, pero está en la triada del cuerpo. Sí, pero se expresa racionalmente. Si uno habla de un 1, el tipo siempre es lógico, racional. Es un extrovertido racional, sin lugar a dudas. Entonces, lo importante es sellar que es extrovertido, porque así podría distinguirlo de otro eneatipo parecido, pero que a veces es introvertido. El concepto de extrovertido e introvertido es profundo, pero se habla de que la energía psíquica está puesta afuera. No tiene que ver con que hable más o menos, ¿no? Algunos introvertidos en un ambiente cómodo hablan mucho. Así que es más bien cómo se vuelca, en este caso, se expresa. Un eneatipo 1 no se puede quedar callado, es sobreasertivo y es racional para expresarse. El eneatipo 2, sin duda también, es un extrovertido, pero es un emocional extrovertido, dentro de lo cruyungiana. De todas maneras se expresa emocionalmente, es la gran diferencia con el 1, que se expresa racionalmente, es frío para expresarse, no aparece el sentimiento, la emoción. En un 2 es toda emoción. El eneatipo 3 lo voy a dejar aparte porque no aparece en la cruyungiana. El eneatipo 4, sin duda es un introvertido, ¿sí? Introvertida, y es un intuitivo introvertido. ¿Sí? Estos intuitivos tiene bastante introspección el eneatipo 4. Ha logrado ver aspectos, a veces esos aspectos que lo torturan, diría un eneatipo 4, pero los ve. De hecho, los eneatipos 4 son los primeros en identificarse en el eneagrama. Cuando he hecho talleres presenciales a veces, era un clásico que terminaba la primera mitad, se me acercaba una persona y me decía, Pablo, los demás no saben qué eneatipo son, pero yo sí sé, lo tengo claro, estaré bien. Y yo le decía, sí, por supuesto, que sé que lo tienes claro. Tu eneatipo siempre lo tiene claro rápidamente. ¿En serio? Me decían, ¿y qué eneatipo soy? Un 4. Y me decía, sí, un 4, ¿cómo sabes? Bueno, porque es un clásico. Entonces, a través de esta, podríamos, intuición interna, digamos que siempre se están mirando el ombligo, para decirlo de otra manera. Los 4 logran ver aspectos que otros no han visto interiormente. ¿Sí? No con tanta profundidad a veces, pero sí reconocen aspectos. Entonces, cuando hay una descripción de los eneatipos, inmediatamente se dan cuenta. Es un introvertido intuitivo. El eneatipo 5 es un eneatipo introvertido también, y este es un racional introvertido. Así como el 1 es un racional extrovertido, este 5 es un racional introvertido. ¿Qué duda acá? Son ermitaños prácticamente. No les gusta, son agorafóbicos, no les gusta estar con nadie, están en su cueva nomás. Pero es un racional introvertido. El 6 también es un racional, pero este es un racional, el 6, es un introvertido emocional introvertido. ¿Sí? Curiosamente, algunos dirían, bueno, está en la tríada intelectual. Sí, por eso es que el rasgo, los 6, a veces se confunden en la tipología porque dicen, yo siento algo emocional, siento que tengo algo bastante emocional. ¿Sí? Y entonces los ponen en la tríada del pensamiento racional. Es un introvertido, un sentimental introvertido, ¿sí? Del sentimiento. El eneatipo 7 es un extrovertido, que duda cabe, y es un sensorial extrovertido. Calza perfecto con su hedonismo y narcisismo también. ¿Sí? Este es un extrovertido sensorial. Necesita probar las cosas para hacer la experiencia misma. No le sacan nada con decir un 7, no pruebes eso, porque eso no es bueno. Sería aún más tentador. Para un 7, lo prohibido es doblemente querido. Así que eneatipo 8, otro extrovertido, por supuesto, y este es un intuitivo extrovertido. Dicho de otra manera, ven muy bien hacia afuera. Yo digo, los 8 son como una especie de tigres. Leen el ambiente, así tigre en la noche. Leen muy bien el ambiente de lo que sucede. Hacia adentro les cuesta verse un mundo. Lo opuesto pasa con el 4, que es un introvertido intuitivo. Se ve más hacia adentro, pero hacia afuera no sabe leer bien los 4. Son torpes en la lectura de las personas. Un 8 se lo inversa. Lee muy bien el ambiente, pero hacia adentro no ven, describen un vacío incluso interior de los 8. Y después el 9 es introvertido y es un sensorial introvertido, como lo opuesto del 7. Tiene que ver con el cuerpo también, un sensorial introvertido.
Entonces, y me quedaría el eneatipo 3, que no está en la cruz junguiana, pero es una combinación. Es un extrovertido, sin duda que cabe. No puede ser otro. Es un extrovertido y es una mezcla entre un racional y un sensorial. Esto es un mix, que eso lo estoy agregando yo desde mi experiencia. Es un extrovertido y tiene una beta racional y sensorial, sin duda, no emocional. Entonces, ¿qué les puedo servir de guía? Tenemos los eneatipos que son extrovertidos. El 1, el 2, el 3, el 7 y el 8. 5 eneatipos extrovertidos. Entonces ahí yo podría chequear. Yo soy más extrovertido que introvertido. Podría preguntarle a mis amigos o amigas. No, tú eres introvertido. Ya. Ahí ya tendría una pista. Eneatipo 1 extrovertido, el 2 extrovertido, el 3 extrovertido, el 7 y el 8. 5. Y los introvertidos, lo que nos quedan. El 4 es introvertido, el 5 es introvertido, el 6 es introvertido y el 9 es introvertido. O sea, 5 extrovertidos y 4 introvertidos. Entonces eso ya me puede servir de guía. Saber, no, digo, todos me dicen que soy extrovertido. Tiene que ver en mi fuero más interno, o sea, en mi fuero más personal, porque a veces uno en el trabajo, hay personas que son introvertidas, pero aprendieron que tenían que presentar reuniones o qué sé yo, o hacen clases, y con ese entrenamiento de hablar y todo eso, ya después con años dominan el hablar en público de manera muy eficiente. Y uno podría confundir con alguien extrovertido, pero en su foro interno, en su casa o en la forma personal, se manifiestan más bien introvertidos. Entonces, ya es una referencia. Y después de tener eso, si soy introvertido o extrovertida, tendría que ver, ¿soy más emocional, racional o sensorial? O corporal. Lo corporal cuesta más verlo. A veces las personas es más fácil decir, no, yo soy mucho más de pensamiento, más racional. Y otro día, no, yo soy más emocional. Y ahí uno podría chequear más o menos en qué tipo está. La tríada corporal o la tríada del hacer se caracteriza mucho por el hacer. Es muy común que los de la tríada del hacer están en su casa y están mirando el techo y dicen, oye, le haría falta una pintura a esto, habría que arreglar esa puerta, siempre están como haciendo de manera mecánica, así que es un buen indicio, ¿no? Como no están pensando en hacer algo. Voy a ir a limpiar la alfombra, siempre están en una cosa de hacer, muy poderoso en eso, así que ahí se pueden distinguir algunos. No se pueden quedar tranquilos, van al jardín de su casa, habría que cortar el pasto, mira, está un poco largo, habría que podar no sé qué, siempre están, no pueden parar en eso, ¿ya? Entonces, es una forma de distinguirse en los eneatipos si alguien es introvertido o extrovertido. Ya, creo que hice un vistazo general del mapa, qué sé yo. En la próxima sesión voy a entrar con cada eneatipo, de uno en uno. Hay elementos, obviamente, que son muy, muy profundos de las escuelas antiguas que hablé y todo eso, que más adelante voy a hacer otra workshop para que podamos profundizar las personas que les interesan. Pero el tema de las tipologías, y voy a hablar de las tríadas, de las salas, de las líneas de integración, desintegración, les voy a mostrar más o menos lo que se ha dicho y la valoración que en lo personal le doy, por base a mi experiencia de tantos años trabajando con esto. Y ustedes, por supuesto, tendrán que hacerse su valor personal de eso, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta antes de terminar? Espero que les haya gustado, que hayan quedado satisfechas con lo que vimos. En la próxima sesión voy a entrar con eneatipos cada uno y vamos a tratar de que puedan distinguir sus eneatipos. Les voy a ayudar para que lo puedan hacer. ¿Sí? En algunos casos ya los tengo más o menos sacada la foto del eneatipo, así que después teniendo la imagen me va a ser más fácil. Pero creo que ustedes lo descubran. Así, a través de algunas preguntas podemos ahí, algunos van a dudar si soy esto o esto, y yo les puedo hacer algunas preguntas y con eso les va a quedar clarísimo, ustedes mismos lo van a responder. ¿Sí? Entonces el eneagrama es un sistema de autodescubrimiento, que duda cabe, sí. Es un trabajo de autodescubrimiento, autoterapia también, porque de alguna manera al observar cosas en mí tengo la posibilidad de cambiarlas, de transformarlas. ¿Sí? Si no observo algo en mí, ¿cómo lo voy a cambiar? Entonces el trabajo terapéutico está de la mano con eso. ¿Sí, Romina? Creo. Sí, Romina. Te quería hacer una consulta. ¿Hay asociaciones o hay ciertos como rasgos característicos físicos que van muy de la mano con estos arquetipos, estos rasgos intelectuales, emocionales propios del ser o del individuo? ¿En los eneagramas se toma ese rasgo corporal, hombros caídos, espalda ancha o no?
Sí, mira, hay un estudio que hizo el mismo Claudio Naranjo y otros con respecto al trabajo que hizo Sheldon. No sé si lo conocen, el tema de, bueno, del origen embrionario, ¿sí? Y entonces se generan las tipologías de mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, y lo asoció a los eneatipos. Se las voy a mostrar en la próxima sesión, ya para que les sirva de referencia, y les voy a decir qué eneatipos quedaron en eso. Que se definen como ectomorfo, endomorfo, en base a la teoría de Sheldon. Claro, obviamente no todas las personas tienen por qué haber leído la teoría de Sheldon, de la teoría embrionaria, ¿sí? De las 3 capas embrionarias, pero está basado con eso. Y Naranjo tomó eso porque le pareció útil y lo asoció a los eneatipos. Se lo voy a dar también. También aparecen descriptores homeopáticos de los eneatipos, ¿sí? También se los puedo transmitir para que les sirva más, se sirva de complemento. Así que claro, te puedo decir que desde el punto de vista físico, el eneatipo se distingue inmediatamente. O sea, abre la puerta, claro, yo si el taller abría la puerta y sabes qué eneatipo es la energía, tiene hasta un aroma de una posición del cuerpo, la forma en que mira, es un conjunto de elementos que son clarísimos. Uno no podría confundir un 8 con un 1 ni un 8 con un 3. Es muy característico, es la forma en que hablan, el tono en que hablan, etcétera. Es una combinación de eso, pero les va a servir lo de Sheldon, yo creo que es importante por un tema de características de origen genético, biológico, pero también voy a agregar otras más, para que les pueda ser fácil diagnóstico. Después es casi ver a alguien y más o menos saber su eneatipo sin ninguna duda, clarísimo, ¿sí? Está muy marcado, y eso es lo interesante. ¿Si va a quedar grabada la clase? Sí, la clase la estoy grabando, así que se la voy a compartir al grupo. Una vez que se grabe, se demora un poco, una vez que Zoom, no sé si hoy, mañana, pero va a estar en el grupo, para que la puedan ver las veces que quieran. Sirve trabajar en terapia, para trabajar en terapia floral. O sea, cualquier descriptor que me sirva para hacer un prediagnóstico tipológico, qué sé yo, para ver el conflicto, qué sé yo, que tiene esa persona, por supuesto que sí, porque asociada sintomatología cura, ¿no? Por eso mencionaba el tema de la homeopatía y otras más. Poder determinar cuál es el nudo de conflicto, lo puedo trabajar desde distintas áreas terapéuticas. Es muy, muy eficiente, ya está probado. Así que sí, la respuesta sería sí. ¿Alguna otra consulta? Antes de, sé que he sido muy, he hablado muchas cosas, pero me interesaba que pudieran conocer. ¿Qué más? Pablo, yo tengo Sí. una consulta. Todas las dudas. Ok. ¿El eneatipo a lo largo de la vida puede cambiar o es algo fijo? Bueno, es una clásica duda que tienen. El eneatipo permanece porque es una estructura de personalidad. ¿Sí? Permanece, no es que uno vaya pasando de eneatipo a otro eneatipos. Eso no. Lo que va pasando es que en la medida que yo voy haciendo un trabajo y desidentificándome con ciertos rasgos, empieza a emerger más mi esencia, ¿sí? De mi ser, y entonces ahí noto la diferencia. Pero los rasgos de la memoria del eneatipo son contenidos que están almacenados, o sea, impresiones grabadas. ¿Sí? Es como lo decía del perro. Claro, le tengo miedo a los perros, puedo hacer un trabajo y después no. Pero está el elemento, siempre está el elemento presente. Lo que pasa es que después ya tiene menos injerencia en la medida que me desidentifico. Pero están, por ejemplo, los prejuicios, es un buen ejemplo, de contenidos asociados grabados. O sea, a mí me dijeron que tenía que desconfiar de las personas con tatuaje. Cada vez que veo personas con tatuaje, está el primer impulso de desconfiar, y después puedo poner a ese primer impulso, poner una actividad experiencial y decir, por favor, no todas las personas con tatuajes son asesinos, así que tengo amigos con tatuajes, y entonces eso merma la fijación que quedó. Pero hay fijaciones que son muy poderosas y que no me doy ni cuenta, hay sutiles, no son tan burdas. Hay elementos constitutivos de la psique humana que son delicados y sutiles, como una seda, no es tan evidente como un fierro. Entonces, respondiendo a la pregunta, el eneatipo permanece, es el eneatipo que tengo, si no cambiamos de eneatipos. Es como cambiar la estructura de personalidad, eso está en las memorias. Lo trasciendo después, en gran parte. Pablo, Sí, Ángela. Ángela, por acá. Sí. ¿Una persona puede tener varios eneatipos o características de 2 o 3, por ejemplo? Lo que hay es que tenemos rasgos principales o características principales, que son las centrales, y los demás son satélites o gravitantes, características secundarias, terciarias y eso. Por eso es que algunos test arrojan trilogías, así, el puntaje primero, segundo, y todo, entonces dice, eres un eneatipo 1, segundo nivel 8 y tercer nivel 4. Son rasgos que marcan. Entonces,
tenemos un eneatipo principal con sus rasgos características y los demás son secundarios. Entonces, ahí eso es muy importante. Por ejemplo, un eneatipo 2, si alguien dice, un eneatipo 2 es perfeccionista, sí, por supuesto. Tiene que ver con que está el ala 1, qué sé yo, que está ahí, tiene que ver con eso. Hay rasgos de características emocionales de los eneatipos que están al lado. Un eneatipo 2 es vanidoso, tiene vanidad, sí, pero no es su rasgo principal, pero sí es bastante vanidoso un eneatipo 2, pero no es su rasgo principal. Su rasgo principal tiene que ver con el orgullo y otras características más que están. Entonces, por eso, todos los eneatipos tienen un rasgo principal y secundario. ¿Qué pasa cuando trato de saber cuál es mi eneatipo? Que veo otros rasgos que son secundarios y digo, pero si yo también tengo de eso y también tengo un poco de eso. Y ahí me confundo, digo, tengo estos tres, ¿cuál seré? Pero hay uno principal que es clarísimo y que tiene una raíz inconsciente clara, que es lo que determina el rasgo del eneatipo, y es sin lugar a duda eso. Se los puedo asegurar. Sí. Gracias, ¿Algo más? Sí, pues nada. ¿Sí? Bueno, para que ya estamos en la hora, para que se vayan a descansar, ya están cansados de escucharme. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Voy a entrar con los eneatipos. La idea es trabajarlo. Les voy a pedir comentarios a las personas que quieran hablar para que podamos descubrir el eneatipo de las personas, y con ese trabajo las demás van a poder también profundizar eso. Vamos a ver aspectos inconscientes y vamos a ver parte de los orígenes de los eneatipos desde la infancia. ¿Ya? Estudios desde el origen del desarrollo de la infancia. ¿Ya? Así que eso. Espero que haya sido una buena clase para todos y para todas, ¿ya? Nos estamos viendo entonces pronto, creo que no sé si jueves o viernes. Excelente clase. Y bueno, Muchas gracias, que les profe. haya gustado. Nos vemos entonces. Voy a mandar la grabación, se tiene que cargar en Zoom. Mañana, yo creo a primera hora se la envío, ¿ya? Eso, para que la puedan ver. Que estén muy, Muchas muy bien. gracias. Gracias. Un gusto verlas. Sí. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao a todos. Chao. A todos. Chao, chao a todos. Adiós. Adiós. Chao.